Listo. Ahí ya estamos grabando la monitoría. Entonces, lo que les venía explicando es que la macroeconomía se debe ver como un todo y por eso digamos que la parte de conexión de mercados es tan importante, porque mediante ciertas variables de control vamos a poder observar los procesos que suceden durante todo el ciclo económico pues en las economías como tal. Entonces, vamos a empezar con relaciones, ¿sí? Entonces, bueno, primero que todo vamos a recordar un poco de cada política. En política fiscal tenemos dos tipos de política, expansiva y contractiva. Tenemos que la expansiva es cuando se disminuyen los impuestos, cuando se aumenta el gasto público, se aumenta el endeudamiento. Todo esto en aras de aumentar el consumo, de aumentar la renta de las personas mediante transferencias del sistema del gobierno a las personas y en sí de generar un aumento en la demanda agregada que por más que todo es por vía consumo y por vía inversión de cierta forma. Por otro lado, tenemos la política monetaria, que básicamente tenemos los mismos tipos de política. Entonces, en esta tenemos que la política expansiva se centra en bajar las tasas de interés, para de esta forma aumentar el crédito y por tal el consumo por crédito y la inversión por crédito, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el objetivo principal de las tasas, de bajar las tasas de interés. Por otro lado, tenemos la emisión de dinero. Entonces, cuando hay mayor emisión de dinero es una política expansiva, cuando hay menor es una política contractiva. Hay dos formas de emitir dinero. Una es la creación primaria del dinero, que se hace mediante el Banco Central. Entonces, el Banco Central compra reservas de oro, compra TES, etcétera. Y lo que hace es poner dinero en la economía. Cuando vende, pasa totalmente el fenómeno contrario y la consideramos una política contractiva. Y ya para terminar, un resumen rápido de lo que hemos visto, tenemos el mercado cambiario. ¿Qué pasa en el mercado cambiario? Digamos que no se toma como la política cambiaria porque realmente no hay una política expansiva ni contractiva, simplemente se establecen regímenes cambiarios, diferenciales en tipos de cambio, etcétera, que son cosas que no tienen como una especificidad hacia la expansión o hacia la contracción. Entonces, por eso se dice que tomamos mejor como mercado cambiario y que tomamos como mercado cambiario, pues el tipo de cambio, ¿sí? Entonces aquí nuestra variable de control va a ser el tipo de cambio. Entonces ya sabemos que si el tipo de cambio aumenta, quiere decir que tenemos que pagar más por el mismo dólar, es decir, que nuestra moneda se evalúa, lo cual es bueno para los exportadores porque pueden vender sus bienes más baratos en el extranjero. Por el contrario, si el tipo de cambio disminuye, quiere decir que nuestra moneda se valoriza, tenemos que pagar menos dólares, menos pesos por el mismo dólar. Y para los exportadores vemos que esto es bueno porque pueden vender sus bienes más económicos en el extranjero. Y digamos que eso como tal es así un resumen rápido de lo que hemos visto para empezar con el tema de conexión de mercados. Entonces, ¿qué sucede en conexión de mercados? Tenemos en cada política ciertas variables de control. En cada política o bueno, en los mercados tenemos ciertas variables de control que nos van a explicar la relación de esta política con diferentes tipos de política. Entonces, en la política fiscal tenemos tres variables de relación. Las podemos ver en las flechas. Aquí en la flecha faltó, bueno, como tal, la que pone la política fiscal es la renta y vemos que tiene dos relaciones en estas flechas verdes y entonces pues vamos a identificar qué pasa. Entonces, empecemos con una política fiscal expansiva. Entonces, para esto me va a ayudar, miremos a ver quién. Andrés Valencia. Ujú. Si perdón, el Banco Central no, sino el gobierno aplica una política fiscal expansiva, ¿qué pasa con la renta? La renta debería subir ¿Por qué? porque es una política expansiva que genera más consumo. Si hay más consumo, la idea es también que haya más renta para poder consumirlo. Exactamente. Entonces, si hay mayor consumo, las empresas contratan más gente, tienen que subir salarios y pues como tal la renta de las personas aumenta. Además, si el gobierno le transfiere a las personas por transferencias, también tenemos un aumento en la renta, ¿cierto? Entonces tenemos que, lo dijo Andrés muy bien, cuando hacemos una política expansiva, nuestra renta aumenta, ¿sí?
Y como tal, ¿qué pasa cuando hay una política contractiva? O sea, cuando sea todo lo contrario. Si quieres, tú también, Andrés. Disminuye en ese caso. Por Eso, lo mismo, lo que pasa es que como tenemos la renta, el consumo y la producción, si disminuye una de esas, tendrán que disminuir las otras también, porque es como cíclico. exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que disminuye. Y digamos, esto un caso, y a propósito con el tema que ahorita está como un poco de moda con las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump, cuando llega al poder, que aplica una política fiscal completamente expansiva. Por eso es que digamos que la economía de él iba tan bien hasta antes de la pandemia, porque él aplicó una política fiscal muy expansiva. Disminuyó los impuestos, aumentó el gasto público, se puso a hacer carreteras y pues eso dio empleo a la gente y por eso digamos que la economía de él alcanzó a estar en cifras muy cercanas al pleno empleo. Entonces, por eso decimos que, digamos que cuando hay una política expansiva, normalmente la variable de la renta aumenta, porque el desempleo prácticamente baja a sus mínimos niveles, entonces las empresas también tienen que pagarle más a los trabajadores. Entonces, digamos que ahí está un ejemplo de una política expansiva aplicada, digamos, ya en la realidad. Por otro lado, tenemos las tasas de interés. Entonces, ¿qué sucede? Que si la gente tiene más plata, digamos, si la gente tiene más plata, más tiende a consumir, ¿no? Entonces, esa plata va adquiriendo un mayor valor porque se vuelve escasa, ¿no? Porque si todo el mundo quiere plata para poder consumir, entonces la gente entre más tiene, más quiere consumir, ¿sí? Entonces, cuando se quiere consumir mucho y para el consumo se necesita el dinero, el precio del dinero que se ve reflejado en las tasas de interés también va a aumentar, ¿vale? Entonces, si aplicamos una política monetaria, una política fiscal expansiva, tenemos que ya estas dos variables, la renta, que es la variable de control de la política fiscal, va a aumentar, ¿sí? Y las tasas de interés, que es la relación con el mercado de dinero, también va a aumentar, ¿sí? Y aquí, ojo, entonces, y bueno, en el caso de una política contractiva, pues van a disminuir, porque la gente ya no va a querer tanto dinero. En el caso de las importaciones, ¿qué sucede? Que digamos, tenemos que cuando aumenta el consumo, es decir, por vía de la política fiscal, no solo aumenta el consumo extranjero, no solo aumenta el consumo interno. O sea, los productos que fabricamos aquí en Colombia se consumen de mayor medida, pero ¿qué pasa con los que importamos? Pues obviamente también se consumen en mayor medida, ¿sí? Entonces, digamos, cuando, no sé, yo voy a comprar algo y digamos que hay bienes que son más codiciados en marcas extranjeras que en marcas colombianas. Por ejemplo, los artículos de lujo. Normalmente, si yo tengo mucho dinero, yo puedo darme el gusto de comprar un artículo de lujo. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las marcas que hay en Colombia que venden artículos de lujo, lo que pasa es que son extranjeras, ¿sí? Entonces, por eso decimos que a medida que aumenta la renta, no solo aumenta también el consumo de los bienes colombianos, sino también el consumo de los bienes extranjeros y por tal medida, si aumenta el consumo, pues los importadores van a querer entrar a vender más aquí dentro del país, ¿sí? Entonces tenemos que, si aumenta la renta por una política fiscal expansiva, entonces las importaciones también van a aumentar. ¿Y qué va a pasar cuando hay una política contractiva? Pues obviamente se disminuye el consumo, entonces los importadores ya no van a querer importar tanto, entonces se disminuyen las importaciones. Y listo. Entonces, esta sería la relación que tendríamos de la de la variable de control de la política de fiscal, que es la renta, respecto a sus pares, que son, como lo vemos acá, la política monetaria o el mercado del dinero con las tasas de interés, el mercado cambiario, el sector externo o la política cambiaria con las importaciones, ¿vale? Entonces aquí podemos ver en estas flechitas la relación. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta acá. Juan Camilo, yo tengo una pregunta. Sí, Digamos, Angie, ¿me estás hablando? sí, Ah, sí, vale. señor. Sí, En el Angie. caso de cuando hay déficit fiscal, que digamos, yo lo vería desde la parte de que tocaría aplicar una política fiscal, pero contraccionista, ¿sí? Pero digamos, no sé muy bien cómo conectarlo con los otros, con las otras variables de control. Vale.
Cuando tú tienes un déficit fiscal, ¿qué significa? Que tú no puedes, estás, ya no puedes financiar más gasto público, o sea, ya no puedes financiar el funcionamiento del Estado como tal, ¿sí? Entonces, si hay un déficit fiscal, que es una situación indeseable, muy indeseable, porque entonces quiere decir que ya no te está alcanzando para pagar tus pasivos. Normalmente, ¿qué hacen los gobiernos? Con el fin de sanear las deudas, digamos que la, como tal el déficit y poder alcanzar como otra vez la estabilidad en términos de cuentas del Estado, ¿qué hacen? Implementan una política fiscal contractiva. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para recaudar más dinero, ¿sí? Entonces, aumentan los impuestos, reducen el gasto público, o sea, ya no gastan tanto en la gente, sino entonces mejor lo ahorran para poder llegar a ese control. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una política fiscal contractiva? Que se desincentiva el consumo y por tanto, digamos, las empresas ya no necesitan tanta gente porque ya no están vendiendo igual que antes, ¿cierto? Sí, Entonces hay mucha gente que la echan, se queda sin empleo. ¿Qué pasa con esta gente que se queda sin empleo? Queda sin una renta, o sea, ya no tienen renta. Entonces no pueden consumir, ¿sí? Entonces esta gente que prefiere, digámoslo así, como tal, ahorrar o sí, tener guardado el dinero que tenían, que les quedó de sus rentas anteriores, o simplemente pues no están buscando como tal, eh, digamos, más dinero en la economía. Entonces, ¿qué pasa con las tasas de interés? Se baja el precio del dinero, ¿sí? Porque ya no es tan exquisito, o sea, ya no es tan apetecido para poder consumir. Entonces, se baja también las tasas de interés. ¿Y qué pasa con las importaciones? Pues obviamente disminuyen. ¿Y qué genera esto en la economía? Pues digamos que empieza a darse como un fenómeno que es el decrecimiento, porque la política fiscal está muy contractiva y por lo tal la demanda agregada va a disminuir. Pero entonces, básicamente respondiendo, si se aplica una política fiscal contractiva para sanear las finanzas públicas, lo que pasa es que se disminuye la renta, las tasas de interés de la política monetaria también se tienen que disminuir y las importaciones obviamente también caen, ¿vale? Ya vamos a ver qué pasa con los tipos de cambio y eso. vale, gracias Juan Camilo. Listo, dale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta digamos, de las variables y de las relaciones que se dan en política fiscal? No, vale. Entonces seguimos con lo que es las variables de la política monetaria, ¿sí? Entonces tenemos en una política monetaria normalmente se emite más dinero, las tasas de interés se disminuyen para que pueda consumir para que se pueda garantizar el consumo por crédito y para que se pueda invertir. Ojo, la inversión es la variable más importante de la política monetaria, perdón, de las tasas de interés. Y entonces, si yo bajo las tasas de interés, eh, es disminuir, y se me fue. Si yo disminuyo las tasas de interés, eh, ¿qué fenómeno va a tener esto o qué impacto va a tener sobre el tipo de cambio? Esa pregunta me la contesta Sebastián. Vale, qué te respondo puntualmente? Dime, ¿Qué te respondo? No te entendí bien. mira, si yo bajo las tasas de interés de la política monetaria, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Se va a devaluar. O sea, O sea, nuestra moneda se va a evaluar, ¿cierto? sí, nuestra moneda se va a devaluar, exacto. Entonces el tipo de cambio va a aumentar, ¿vale? ¿Y por Ujú. qué se da esa devaluación? Básicamente porque los ahorradores ya van a ver que la tasa de interés no es tan rentable, entonces yo prefiero más bien llevarme mi capital a otro lado, ¿cierto? Tenemos lo que se conoce como una especie de fuga de capitales, aunque no a gran escala. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro tipo de cambio? Va a aumentar, ¿sí? Y caso contrario, Sebastián. En ese caso, pues va a disminuir el tipo de cambio, o sea que nuestra moneda se va a revaluar. Exactamente. ¿Y por qué se va a disminuir?
Bueno, pues lo que entiendo es que habría menos flujo de capital. Exactamente, O habría sea, menos. Sí, menos fuga de capital, creo que es el término que utilicé. exactamente, habría menos fuga de capital. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una tasa alta. Entonces, los ahorradores van a venir a invertir aquí en Colombia, ¿cierto? A invertir no, sino a ahorrar. Y ahora, esta me la va a contestar. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿No? Vale. Entonces, esta me la va a contestar Juan Pablo Camacho. Si tú Sí, bajas las tasas de interés, ¿qué va a pasar con el consumo y con la aumentar, inversión? Dime. va a aumentar. Exactamente. Entonces, si bajamos las tasas de interés, las personas van a querer endeudarse más porque va a salir más barato endeudarse y poder o utilizar esa deuda para el consumo o para la inversión. Entonces, para cualquiera de las dos. Y si yo bajo las tasas de interés, ¿qué va a pasar perdón, si yo aumento las tasas de interés, ¿qué va a pasar con el consumo y la inversión? Va a disminuir ahí. Exactamente. Y aquí ya tenemos nuestras tres líneas, ¿sí? Entonces, la tasa de interés, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. ¿Qué va a pasar cuando hay una política contractiva? Va a aumentar. El tipo de cambio que va a pasar, esta relación que vemos acá, que es el flujo externo de capitales o una fuga o entrada de capitales. Entonces, ¿qué va a pasar si yo disminuyo las tasas de interés? Pues el tipo de cambio va a aumentar. Si yo las aumento, el tipo de cambio va a disminuir. Por otro lado, si yo disminuyo las tasas de interés, que es esta relación que vamos a ver acá, de la inversión dependiente de la variable de interés, entonces van a aumentar. Si yo disminuyo las tasas de interés, la inversión y pues el consumo crediticio va a aumentar. Va a pasar lo contrario cuando yo aumente las tasas de interés. Va a disminuir el consumo crediticio y por ende también la inversión. Y por último, acuérdense que el mercado cambiario, como lo decíamos ahorita en el resumen que hicimos, el mercado cambiario no lo ponemos como política cambiaria porque realmente lo que pasa es que no hay una política ni expansiva ni contractiva, simplemente se establecen como condiciones para que pueda darse el mercado, ¿sí? Entonces está simplemente dado por el mercado de divisas o el mercado cambiario. ¿Cuál es la variable de control del mercado cambiario? Pues la tasa de interés, la tasa de cambio. ¿Y sobre qué tiene impactos? Entonces lo vemos acá. Exportaciones, importaciones, que es básicamente balanza comercial, exportaciones menos importaciones, y tiene también un impacto significativo sobre las tasas de interés, ¿sí? Entonces, miremos, el tipo de cambio aumenta. Entonces, esta me la va a contestar Andrés. Ajá. ¿Qué pasa si el tipo de cambio aumenta con las exportaciones y las importaciones? O sea, primero con las exportaciones, ¿qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa con el tipo de cambio si las exportaciones aumentan? ¿Las No, 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 exportaciones o las importaciones? espérame, no, no, al contrario. ¿Qué pasa con las exportaciones y las importaciones si el tipo de cambio aumenta? Entonces, digamos, primero exportaciones. Ok. Entonces tenemos que aumentó el tipo de cambio. O sea que se Aumenta el devaluó la tipo de moneda. cambio. Se supone que las exportaciones, el hecho de que, no, perdón, se revaluó la moneda. Si el tipo de cambio aumenta, entonces se revalúa la moneda, ¿cierto? Al revés, se Se, devaluó. se Por- devalúa la moneda si el tipo de cambio aumenta. sí, porque ahora tienes que pagar más por el mismo dólar. Ah, ok. Em, Entonces acuérdate de lo que veíamos entonces las exportaciones deberían aumentar, ¿no? Porque mi producto está más exactamente, barato allá. exactamente. Aumentan nuestras exportaciones. ¿Por qué? Porque para los exportadores es conveniente que esto pase, que se evalúe nuestra moneda para que ellos puedan vender sus bienes más baratos, ¿sí? Y puedan vender más. Entonces,
nuestras exportaciones aumentan. Perdón, aumentan. Ah, vale. ¿Y qué pasa con las importaciones? Eh, pues al contrario, mentiras, mentiras, no necesariamente, un momento lo pienso. Importaciones. Si nuestra moneda está devaluada respecto a otra y nosotros importamos, deberían disminuir también porque nosotros no tenemos tanta plata, deberían disminuir porque nosotros no tenemos tanta plata para poder comprarles a ellos, ¿no? Exactamente. Los bienes de ellos se evalúan y por ende, eh, cuando vienen acá, ya no son tan baratos, ¿cierto? Entonces disminuyen. Y si digamos esta es la resta, o sea, aumentan menos disminución y digamos las importaciones están disminuyendo y las exportaciones están aumentando, quiere decir que nuestra balanza comercial o la relación exportaciones-importaciones va a aumentar también, ¿no? ¿Qué pasa en el caso contrario de lo que nos decía Andrés? Si las importaciones, si tenemos un tipo de cambio más bajo, pues va a ser, digamos, relativamente más barato vender los bienes extranjeros acá, entonces van a aumentar las importaciones y las exportaciones, pues ahora como se va a hacer más caro comprar allá, van a disminuir, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta relación? Lo contrario. Entonces, si las exportaciones disminuyen y las importaciones aumentan, eso va a hacer que caiga nuestra balanza comercial. Es decir, que nuestra balanza comercial va a disminuir, ¿vale? Ahora, por otro lado, si yo tengo un tipo de cambio alto, ¿qué va a pasar con nuestras tasas de interés? Y esa pregunta se la hago a Winnie Aguilar. Juan Camilo ya tiene problemas de conexión. Ah, vale. Entonces, Daniela Áviles, ¿qué crees que sucede con las tasas de interés cuando el tipo de cambio aumenta? Con la tasa de interés, cuando aumenta, creo que disminuyen, Dime. disminuyen. O sea, mira, cuando tenemos la tasa de cambio que aumenta, quiere decir que nuestra moneda se está devaluando, ¿cierto? Entonces ahora es más barato venir, digamos que atraer capital, ¿sí? Ajá. Entonces, como tú lo dices, cuando aumenta la tasa de cambio, las tasas de interés tienden a reducirse. Y lo contrario pasa, cuando aumentan las tasas de cambio, es decir, que que las, que el tipo de cambio se vuelve más caro, nuestras tasas de interés van a tender a la aumento, ¿vale? ¿Claras estas relaciones? Tengo una pregunta. Cuando ¿Quién? cuando el tipo de cambio aumenta, ¿significa que nuestra moneda se devalúa? Sí, Y al contrario. sí. El tipo de cambio básicamente lo que te dice es que lo que te dice el tipo de cambio básicamente es la cantidad de pesos que tú pagas por un dólar, ¿sí? Entonces, digamos, si antes pagabas 3.000 pesos por un dólar, quiere decir que tu tipo de cambio es de 3.000 a 1, ¿sí? Pero si ahora pagas 4.000 por el mismo dólar, quiere decir que tu tipo de cambio es de 4.000 a 1, es decir, el tipo de cambio subió, pero se devaluó la moneda, porque ahora es más caro el dólar y el peso es más barato, ¿sí? Entonces, por eso es el tipo de cambio, Vale, gracias. ¿vale? Juan Camilo, yo tengo una pregunta en la política monetaria. Sí. em, ¿Cómo funciona otra vez la tasa de interés? O sea, ¿por qué cuando tenemos una tasa de interés? ¿Qué? Porque cuando tenemos una... mentiras, pues es simplemente una medida.
O sea, en la política monetaria, cuando yo lo que quiero es tener una política expansiva, yo simplemente como Banco de la República, yo puedo disminuir la tasa de interés, tal cual es una medida, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo eso afecta al tipo de cambio? Perdón. Vale, entonces si tú tienes una tasa de interés menor, quiere decir que quiere decir que si tú tienes una tasa de interés en una política que aumentó, entonces vas a disminuir las tasas de interés, es decir, que el tipo de cambio, perdón, ¿cómo se llaman? Los ahorradores ahora quieren invertir menos en Colombia, ¿sí? Ajá. Entonces hay menos dinero en Colombia. O sea, hay menos divisas internacionales en Colombia. Y por ley de la escasez, cuando hay menos de algo, se va a volver más caro, ¿sí? Y por eso el tipo de cambio va a aumentar. Ok. Mira, Eso significa entonces una devaluación de la moneda al mismo tiempo. exactamente. Entonces, mira, Ok. es esta relación. Entonces, si se disminuyen las tasas de interés, los ahorradores van a decir, no, mejor me llevo mi plata a otro lado donde me paguen más tasa de interés, ¿cierto? Es Ah, decir, el flujo, perdón, en la ecuación de la balanza esa es la balanza de pagos, ¿no? sí, esta última sí. En esa ecuación, F de I es flujos de interés, Flujos de flujos como de capital flujos de capital y el interés multiplicados que, por el interés. ok, Entonces, mira, lo que hay básicamente lo que te dice eso. Si tú multiplicas, no sé, 4.000 pesos por un interés del 1.9, no leí acá, esto es lo que vas a tener, ¿sí? Pero si tú multiplicas los mismos 4.000 pesos por un interés del 2%, lo que vas a tener son 8.000, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decirnos esta relación? Que a mayor tasa de interés, mayor va a ser el flujo de capital hacia nuestro país, ¿sí? A menor tasa de interés, menor va a ser el flujo de capital hacia nuestro país. ¿Y qué pasa? Que si vienen muchos capitales, los capitales se vuelven abundantes, ¿cierto? O sea, la divisa internacional se vuelve abundante aquí en Colombia. Por lo tal, la moneda colombiana se reevalúa y hace que el tipo de cambio disminuya, ¿sí? Si hay mucho flujo de capital, es decir, si hay las tasas de interés están, espérame, están aumentando, ¿sí? ok, Y listo, listo, el caso contrario, ¿listo? listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre esas relaciones? Bueno, creo que no. Entonces seguimos ahora con lo que ya es como tal. Ah, bueno, aquí hay algo importante y es que tenemos que los componentes autónomos de la demanda agregada son todos aquellos que no son dependientes directamente de la renta, ¿sí? O sea, que no los afecta directamente la renta. Entonces, ¿cuáles componentes? El consumo autónomo que se da por otros factores que no tienen nada que ver con la renta, ¿sí? Es una variable del consumo. La inversión autónoma que se da prácticamente por las expectativas o por, digamos así, las condiciones de los factores, es decir, que se invierte no dependiendo de las tasas de interés, sino dependiendo del riesgo y otros factores como inherentes a la inversión. Creo que alguien escribió por el chat, ya leo. Cuando los extranjeros piden un crédito en Colombia, se llevan pesos colombianos. Zaira me pregunta que si cuando los extranjeros piden un crédito aquí en Colombia, ellos se llevan los pesos colombianos. No. Lo que pasa es que normalmente cuando tú pides un crédito, digamos, lo pides aquí en Colombia, es para utilizarlo aquí en Colombia, ¿sí? Porque nada tendría, o sea, no tendría sentido que tú pidieras un crédito y después lo cambiaras a dólares estadounidenses. Pues para eso pedirías como un crédito mejor allá en Estados Unidos. Lo que pasa es que, digamos, cuando yo pido un crédito acá en Colombia, digamos, yo me endeudo aquí en Colombia para invertir acá, normalmente lo utilizo en inversiones que se tengan acá. Por eso se dice que macroeconómicamente, normalmente la inversión depende de las tasas de interés. Entre más baratas sean las tasas de interés, mejor va a ser endeudarse para invertir.
Entonces, normalmente no. Un aumento en la demanda, un aumento en la demanda agregada quiere decir que la economía está creciendo más, por lo tanto hay más renta y hay más producción. Entonces digamos que esas son las tres variables clave. Si aumenta la demanda agregada, que aumenta normalmente porque hay un mayor consumo, o porque hay una mayor, sí, porque hay un mayor consumo, o porque hay una mayor inversión, o porque los flujos de capitales son positivos, quiere decir que hay un crecimiento económico y quiere decir que la producción, la demanda y las rentas están creciendo. Esas tres variables están creciendo en la economía, ¿vale? Entonces, por otro lado, vale, listo. Ahí la me escribe que listo. Entonces, por otro lado, tenemos que hay unos componentes autónomos que son independientes, o poco dependientes de la renta. En este caso, pues la inversión autónoma que se da por si, las expectativas que tengan los agentes o por las condiciones que hayan, las condiciones que estén dadas. Entonces, por lo tanto, está totalmente desligado de lo que es la renta. El gasto público, que básicamente se hace porque el gobierno quiere o no quiere, porque lo necesita o no lo necesita, entonces también es una variable inherente a la renta. Y aunque las importaciones dependen de la renta, las exportaciones son totalmente inherentes a la renta. Entonces, por eso se dice que esta también es una variable autónoma, ¿sí? Entonces, aquí conecta directamente. Entonces, si aumenta la balanza comercial, aumenta la demanda agregada. Si disminuye la balanza comercial, disminuye la demanda agregada. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que aquí va a conectar directamente con esto. Y bueno, ¿y qué pasa? Y ahorita ya terminamos de ver las relaciones que hay entre las tres, perdón, sí, las tres variables de control de cada política o de cada mercado. Ahora vamos a ver qué pasa en el componente, cuando en este proceso donde baja la balanza comercial o aumenta la balanza comercial sobre el componente autónomo. Entonces ya lo vimos. Si baja, si bajan las exportaciones, perdón, la balanza comercial, baja la demanda agregada y por ende tiene una consecuencia aquí en nuestra ecuación de oferta o de producción, que digamos que tiene que ser igual a la demanda agregada en la variable del componente autónomo. Es decir, que las variables autónomas están bajando. Y si las variables autónomas bajan, tienden a bajar bajan toda la ecuación global, que es la demanda agregada. Y lo mismo pasa si aumentan las exportaciones, perdón, la balanza comercial. Sube el componente autónomo, que es este de acá, sube toda la demanda agregada, que tiene que ser igual a la oferta agregada, que es la producción de un país, y que también tiene que ser igual a la renta. Entonces, ahí vemos ya esta relación media acá, ¿sí? Pero esto se tiende a ver como un ciclo. Entonces, ahora vamos a ver ya en sí todo el ciclo económico, o sea, qué pasa cuando se aplica una política fiscal expansiva y cuando se aplica una política fiscal contractiva, que normalmente es el inicio de todo el ciclo, o sea, de todo el ciclo que se mueve, porque la política fiscal tiene incidencia en la política monetaria y la política monetaria tiene incidencia en el mercado cambiario, que tiene que ver con las tasas de cambio. Entonces, ya teniendo este cuadrito completado, vamos a ver qué pasa. Entonces, para eso me va a ayudar Luisa Lagos. Luisa, vale. Pues parece que Luisa no está en la monitoría. Entonces me va a ayudar Zaira Castilla. Entonces, si no tienes micrófono, me puedes escribir por el chat, ¿vale? No pasa nada. Entonces, si yo, Oye, Luisa, qué pena, Luisa me acaba de escribir que escucho que la llamaste, pero está intentando volver a entrar. ok, vale. Le dices que cuando se conecte, por favor, me avise. Pero bueno, entonces sigamos como tal con el caso. Entonces, Zaira me va a ayudar con este. Si yo aplico una política fiscal expansiva, ¿qué va a pasar con la política monetaria?
se va a ver reflejado como un aumento en las tasas de interés o una disminución. Exactamente, la tasa de interés aumenta. Y como la tasa de interés aumenta, exactamente, hay una mayor demanda de dinero. Entonces, si aumento la renta, es decir, la gente consume más y más, va a haber una mayor dinámica económica que va a generar que haya una mayor demanda por el dinero. ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Van a aumentar. Entonces, en la política monetaria vamos a tener este caso, donde va a aumentar las tasas de interés, ¿sí? Y como la tasa de interés aumenta, motiva el ahorro extranjero, exactamente, Zaira ya va acá. Entonces, si hay mayores tasas de interés, los ahorradores quieren venir a ahorrar acá, por lo tanto, el tipo de cambio va a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una revaluación de nuestro peso colombiano, ¿sí? ¿Qué va a pasar con él? Entonces, ¿qué me dice ella? Motivar, vale, aquí te faltó un pequeño detallito, y es que el consumo y la inversión van a disminuir porque las tasas de interés son muy altas, ¿sí? Entonces, por otro lado, vamos a ver que el consumo y la inversión van a tender a disminuir a largo plazo porque las tasas de interés están muy altas y pues es más caro sacar créditos para consumir o para invertir, para cualquiera de los dos. Y después me dice, baja la tasa de cambio. Baja la tasa de cambio, sí. ¿Por qué? Porque hay una mayor presión y disminuye como tal, aquí lo vemos, nuestra tasa de cambio y se revalúa el peso, vale bien. ¿Y qué pasa con nuestras exportaciones e importaciones? Disminuyen. ¿Por qué? Porque normalmente cuando los exportadores van a llevar sus bienes al extranjero, valen más, o sea, son más caros que los que hay allá. Por tanto, vamos a tener una disminución en las exportaciones y vamos a tener un aumento en las importaciones, porque acuérdense que la renta, cuando aumenta la renta por cuenta de una política fiscal expansiva, también aumentan las importaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra balanza comercial? Van a bajar. Y también porque las importaciones son más baratas. Exactamente. Muy bien. Ahí. Y bueno, y después de esto, ¿qué va a pasar? Que va a tener una afectación en el componente autónomo de la demanda agregada, es decir, que si tiene una afectación en el componente autónomo de la demanda agregada, lo que va a pasar es que nuestra demanda agregada va a disminuir por cuenta del componente autónomo, pero está aumentando porque estamos consumiendo más y por lo tanto produciendo más, ¿sí? Entonces, digamos que ahí se ve como tal lo que va a pasar en cada uno de los mercados ante una política fiscal expansiva. Claro eso, claro cómo va el ciclo, cómo se comportan las variables. Bueno, parece que sí. Y como tal, ese es nuestro ciclo económico. Por otro lado, cuando tengo una política monetaria expansiva, o sea, digamos, ya olvidémonos de que empezó en la fiscal, sino ahora empezó en la expansiva. Se disminuyen las tasas de interés. ¿Cuál es el fenómeno inmediatamente después? Va a aumentar la tasa de cambio, es decir, que vamos a pagar más por el mismo dólar, o sea, se va a hablar nuestra moneda, va a aumentar el consumo el consumo de inversión. ¿Por qué? Porque ahora, como las tasas son más baratas, yo prefiero endeudarme y comprar cosas o invertir, no sé si soy un empresario en una planta. Eh, ¿Qué pasa con la tasa de cambio? Entonces, si aumenta el consumo de la inversión, si se disminuyen las tasas de interés, la tasa de cambio va a aumentar, ¿sí? Aumenta nuestra tasa de cambio, porque ahora, esperen que alguien me escribió por el chat. Ah, vale, Luisa. Ahorita te pregunto otra cosa para arreglar esa. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que aumenta la tasa de cambio. Si aumenta la tasa de cambio, quiere decir que ahora nuestra moneda se está devaluando, pagamos. Entonces los exportadores llevan sus bienes más fácil al extranjero, los venden más fácil porque los venden más baratos y por ende la tasa de interés, como ya lo hemos dicho, pues hay una disminución. ¿Qué pasa con el componente autónomo de la demanda agregada? Entonces, hay más exportaciones, hay menos importaciones
nuestro componente aumenta, nuestra balanza comercial aumenta, como es un componente autónomo, este aumenta, y al aumentar un componente de la demanda agregada, en su todo también aumenta. Cuando aumenta la demanda agregada, pues ya veremos normalmente si está aumentando mucho de la demanda agregada, el gobierno opta por hacer una política fiscal contractiva. ¿Para qué? Para que la economía no entre en inflación, ¿sí? Porque se está consumiendo mucho, porque las cifras de desempleo son muy bajas, etcétera. Entonces, se opta por darle un poquito de aire a la economía, por lo cual se aplica una política contractiva que disminuye la renta y tiende a disminuir las tasas de interés, ¿vale? Y pues las importaciones también disminuyen. Y así va como todo el ciclo macroeconómico. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda de lo que pasa en las otras políticas cuando se afecta una variable de alguna. Los escucho, chicos. Yo tengo una, pero no es sobre las variables. Es que el profesor nos dejó como una actividad y como que nos puso como casos externos. O sea, no tanto así como aumentar el gasto público ni nada, sino como, pues él nos dio, por ejemplo, como lo que está pasando en Estados Unidos, entonces con las elecciones, entonces digamos, dice que como, ¿qué pasaría si ganara, no sé, Trump? Entonces, o sea, ¿cómo afectaría como las Vale. variables? Esa es una pregunta muy interesante. Vamos a resolverla entre todos. Entonces, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué pasaría si gana Trump? Ajá, o Biden, bueno, no sé, cualquiera. Bueno, pongamos el caso hipotético de que gane Trump, ¿sí? Entonces, ¿quién me está preguntando, Daniela? Sí, señor. Daniela, yo te pregunto, Donald Trump, mientras estuvo en la presidencia, ¿qué hizo con la política fiscal? ¿La política fiscal expansiva o contractiva? Em, Bueno, Expansiva. exactamente. ¿Quién habló? ¿Daniel? Sí, Juan. Ah, vale, Dani. ¿Por qué dices que una política fiscal expansiva? Porque lo que buscaba era, por decirlo así, como aumentar la economía, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo hizo eso? Disminuyó impuestos, aumentó el gasto público, construyó carreteras para darle empleo a la gente. Entonces, ¿qué pasó con la variable de la renta? Aumentó, ¿sí? Entonces, se supone que siguiendo con esta línea que él planteó en su primer gobierno, se supone que lo que haría él es continuar esa línea, ¿no? Continuar la política fiscal expansiva. Entonces, ¿qué pasa si gana Donald Trump? Probablemente tengamos el ciclo de una política fiscal expansiva. Entonces, Daniela, si hay una política fiscal expansiva, ¿qué pasa con las tasas de interés? Se aumenta la renta, aumenta también, ¿vale? ¿Qué pasa con las importaciones? también aumentan, ¿Qué pasa con el tipo de cambio? aumentan también, El consumo y la inversión. igual, Y eh, y pues digamos en este caso las tasas la tasa de cambio. Entonces digamos que cuando les pregunté eso, simplemente analizan el ciclo económico. Entonces, Donald Trump se caracterizaría por una política fiscal expansiva, lo cual tendería a aumentar la renta, aumentar las tasas de interés. Aquí nos quedó la tasa de cambio disminuiría. ¿Por qué? Porque hay una política fiscal expansiva y las tasas de interés se reducen. Entonces, ¿qué pasa si las tasas de interés, perdón, se aumentan? ¿Qué pasa si las tasas de interés se aumentan? El tipo de cambio disminuye, lo cual representa una revaluación del dólar, ¿sí? Entonces, podríamos decir, ahí ya tenemos un indicador clave y que les va a preguntar. Entonces, si gana Donald Trump, podríamos esperar que el dólar se fortaleciera. ¿Por qué? Porque hay una política fiscal expansiva que lo que hace es aumentar las tasas de interés porque hay mucha demanda de dinero, por lo cual si aumentan las tasas de interés, los ahorradores van a querer ir a invertir a Estados Unidos, a invertir no sino a ahorrar a Estados Unidos, y eso va a hacer que el tipo de cambio se revalúe, tendiendo a que el dólar sea más fuerte. Y por otro lado, ¿qué podría pasar con el consumo, con la inversión privada? Puede disminuir porque las tasas de interés pueden ser muy altas.
el tipo de cambio, pues si las tasas de interés disminuyen, el tipo de cambio, perdón, si las tasas de interés aumentan, el tipo de cambio también va a disminuir. Y eso se va a representar en que si el tipo de cambio disminuye, probablemente haya una afectación positiva para las importaciones del extranjero. Es decir, que para Colombia, en teoría, podría ser hasta interesante que ganara Donald Trump, ¿no? Porque podemos poner nuestros bienes más baratos allá, ¿sí? No, ok, vale. Y Gracias. si gana Biden, todo el caso contrario. Entonces, Daniela, ¿qué pasa si gana Biden? Pues se haría una política fiscal contractiva. Exactamente, incluso él ya lo anunció, él ya dijo que iba a subir los impuestos, ¿sí? Entonces, si Biden dijo yo voy a subir los impuestos, ¿qué va a pasar con la renta? Que disminuye. ¿Vale? Con las tasas de interés. Igual y las importaciones también. Entonces, vale, vamos de aparte. Entonces, van a disminuir las tasas de interés, ¿no? Ujú, sí, ¿Qué va a pasar si disminuyen las tasas de interés? Aquí, mira, ¿qué pasa con el tipo de cambio? que aumenta. Es decir, que el dólar, ¿qué? ¿Se vuelve más débil o más fuerte? Si el tipo de cambio más débil. Exactamente. Entonces, primer indicador que podríamos esperar, que si gana Biden, el tipo de cambio aumente, es decir, que el dólar se vuelva un poco más débil, ¿sí? ¿Y qué podría pasar si el tipo de cambio se vuelve más débil? Que, bueno, el consumo y la inversión allá van a aumentar. ¿Qué va a pasar con nuestras exportaciones? Si el tipo de cambio de ellos es más débil, les va a ser más barato importarnos a nosotros, entonces probablemente van a aumentar las importaciones de Estados Unidos y nuestras exportaciones se van a volver más caras allá. Entonces probablemente dejemos de exportar en gran cantidad, ¿vale? Entonces, que siendo, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, a Colombia podría no beneficiarle tanto que ganara Biden, ¿sí? Una pregunta, pero ¿por qué sería Dime. más débil? ¿Por qué sería más débil el tipo de cambio si la moneda colombiana se estaría devaluando en comparación a la estadounidense? Vale, mira, te la voy a contestar repasando el ciclo, ¿sí? Lo estamos viendo desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos, si Biden hace una política contractiva, que probablemente la haga, ¿qué va a pasar con la renta allá? Va a disminuir. Entonces, la gente va a dejar de consumir tanto porque ya no hay tanta plata, ya no se necesita tanto dinero para seguir consumiendo, sino más bien nos quedamos un poquito calmados y ahorramos un poco de dinero, ¿sí? Y más dada la situación actual. Entonces, ¿qué va a pasar con las tasas de interés? Las tasas de interés van a tender también a disminuir, por lo mismo, ya no hay tanta demanda de dinero, ¿sí? Y si las tasas de interés disminuyen, mira, lo tenemos acá, eh, el tipo de cambio va a aumentar, o sea, el tipo de cambio del dólar va a aumentar. Es decir, que se va a volver más caro el peso, ¿cierto? Porque acuérdate que lo estamos viendo desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿sí? Creo que Sebastián. Ah, listo, ya entendí. O sea que o sea que para ellos ahora van a necesitar, o sea, Menos es que, dólares para comprar, para obtener el mismo peso. ajá, ok, eso sí, menos dólares para irse Entonces, actuar. lo que va a pasar es que el peso se va a fortalecer, ¿sí? Y si el peso se fortalece, eso no le favorece tanto a nuestros exportadores, ¿cierto? Porque si Ujú. el peso se fortalece, es decir, que allá va a ser más caro comprar un bien, Ok, vale, ya lo entiendo. Gracias. ¿sí? Vale. Incluso decían que ahorita con lo que pasó es que los republicanos ganaron cierta parte del Senado y los mercados financieros celebraron eso. ¿Por qué? Precisamente por el temor que tienen a una política fiscal contractiva en Estados Unidos y que pase pues el escenario que se tiene previsto. Entonces, digamos que eso es una parte interesante. Y digamos, con este cuadrito, si quieren les envío el cuadrito por WhatsApp. Con este cuadrito básicamente se puede hacer todo. O sea, ya, digamos, aquí tú ya tienes que la renta aumenta, entonces que las tasas de interés también aumentan. Entonces voy aquí y miro qué pasa si las tasas de interés aumentan con el tipo de cambio. Ah, bueno, entonces ya sé que disminuyó y qué pasa con el consumo, inversión y así. ¿Sí? Entonces, digamos que es una herramienta bastante útil para hacer los análisis macroeconómicos. Entonces, pues, digamos que eso sería todo por la monitoría de hoy. Esperen un momento, voy a tomar el pantallazo de la asistencia. Y listo, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno,
o algo que me quiera consultar, o las personas que no pueden ir saliendo, no pasa nada. Yo una última. Sí, O cuéntame. sea, que siempre partimos de la política fiscal para hacer el análisis, ¿sí? Normalmente sí. Sí, sí, sí. Vale. Partes de la política fiscal. Es, digamos, en el caso, y creo que, o sea, no estoy enterado de qué caso le pondría, pero creo que pueden ser por el estilo, porque a él le gusta mucho relacionarlo con la realidad. Entonces, pues ahí como que ya tenemos un probable escenario de lo que sería para Colombia si ganara Trump y si ganara Biden. Ah, Incluso vale, creo que listo. ya ganó Biden, ¿no? Sí, yo creo. Entonces, pues ahí ya está dada la suerte. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? ¿Algún comentario? Juanca, muchas gracias. Que estés bien. Dale, Dani, que estés bien. Bueno, chicos, ya quedó el pantallazo de la asistencia, entonces las personas que quieran ir saliendo ya lo pueden ir haciendo. Gracias, Juan. Gracias, Juan Camilo. Hasta luego. Vale, que estén bien. Gracias. Chao, que estén bien. Vale, Zaira, que estés bien.